En el vasto mundo de la antigüedad, donde el cielo dictaba el destino de los hombres, existían secretos que los dioses mismos protegían con fervor. Hoy, desentrañaremos una de las historias más enigmáticas de la antigua Mesopotamia, las raíces prohibidas de Anu. Srenia, el dios supremo. ¿Qué eran estos secretos? ¿Por qué fueron ocultos incluso a los reyes más poderosos y lo más importante? ¿Por qué siguen impactando nuestra visión del universo hasta hoy? Prepárate para un viaje que mezcla historia, mito y un misterio que te sorprenderá. En los albores de la civilización humana, cuando las primeras ciudades comenzaron a alzarse junto a los ríos Tigris y Éufrates, las personas miraban al cielo en busca de respuestas. Cada estrella, cada movimiento del sol y la luna parecía contener un mensaje de algo más grande que ellos, algo divino. Fue en ese contexto que surgió una figura que dominaría no solo los cielos, sino también las creencias y las esperanzas de toda una cultura. Anu, el dios supremo. Anu no era ningún dios. Para los sumerios, babilonios y acadios, él era el origen de todo, el creador y el gobernante absoluto del cielo. Su nombre, que significa literalmente cielo en sumerio, reflejaba su papel como la fuerza que mantenía el universo en orden. Desde su trono celestial, Anu no solo gobernaba a los otros dioses, sino que también dictaba el destino de los hombres. Era el dios de los dioses, la fuente de la autoridad divina y el vínculo entre el cielo y la tierra. Cuenta la mitología que Anu era parte de una tríada divina, junto con Enlil, el dios del viento y de la tierra, y Enki, el dios de las aguas y la sabiduría. Pero mientras Enlil y Enki interactuaban más directamente con los humanos y el mundo físico, Anu permanecía en las alturas, intocable y majestuoso. Su reino no era este mundo, sino el cielo más elevado, un lugar de pureza y perfección. Sin embargo, esto no significaba que Anu fuera indiferente a lo que ocurriría en la tierra. Al contrario, se le consideró el máximo juez, el que decidió el destino de los hombres y otorgaba el poder a los reyes. En la antigua Mesopotamia, los reyes no eran vistos solo como líderes políticos, sino como representantes de los dioses en la tierra, y ese derecho a gobernar provenía directamente de Anu. Su bendición era lo que legitimaba a un rey. Sin ella, su poder carecía de valor. En la ciudad de Uruk, una de las más antiguas y grandes de la región, se construyó un templo en honor a Anu. Este templo no era solo un lugar de adoración, sino también un recordatorio físico de su conexión con los cielos. Imagina a los sacerdotes ascendiendo por los escalones de un sigurat, una especie de pirámide escalonada, para acercarse simbólicamente a Anu mientras realizaban rituales y ofrecían sacrificios. Para ellos, cada palabra pronunciada, cada gesto realizado tenía que ser perfecto, porque estaban hablando con el rey del universo. Los mitos describen a Anu como una figura de poder absoluto, pero también como alguien distante. Él no bajaba a la tierra para resolver problemas menores ni se involucraba en disputas humanas. Esa tarea la dejaba a otros dioses, pero su presencia estaba siempre ahí, como una constante. Se decía que los movimientos de los astros eran una manifestación de su voluntad y que su mirada vigilante aseguraba que el orden cósmico se mantuviera. Con el tiempo, las historias sobre Anu empezaron a incluir detalles sobre su linaje y su relación con otros dioses. Según las leyendas, él era el padre de muchas deidades importantes, como Ishtar, la diosa del amor y la guerra, y Ninurta, el dios de la agricultura y la batalla. Cada uno de sus hijos tenía un papel que cumplir en el universo, pero todos reconocían a Anu como su líder. Sin embargo, lo más fascinante de Anu no era solo su papel como creador o gobernante, sino los secretos que supuestamente guardaba. Entre los sacerdotes y los escribas de Mesopotamia
Se susurraba que Anu era el portador de conocimientos tan antiguos y poderosos que podían cambiar el curso de la humanidad. Estos secretos, conocidos como los Me, eran las leyes divinas que regían no solo el cosmos, sino también la vida de los hombres, la naturaleza, la sociedad, la moralidad. Pero estos secretos no estaban disponibles para todos. Solo unos pocos, aquellos elegidos por los dioses, pudieron siquiera acercarse a comprenderlos. A pesar de su importancia, con el tiempo Anu comenzó a perder protagonismo. A medida que las civilizaciones crecían y sus panteones se expandían, otros dioses como Marduk, en Babilonia, empezaron a ocupar un lugar central. Pero Anu nunca desapareció por completo. Su nombre seguía siendo invocado en los rituales y su influencia permanecía como un recordatorio de los orígenes divinos del orden y la autoridad. Así era Anu, el Rey del Cielo, el Juez Supremo, el portador de secretos divinos. Una figura que, aunque distante, seguía definiendo el destino de los hombres desde lo más alto del cielo, y su legado, envuelto en mito e historia, sigue resonando hasta nuestros días. En el corazón de las civilizaciones antiguas, donde los primeros imperios crecían junto a ríos caudalosos y las estrellas eran mapas del destino, se contaban historias sobre secretos que jamás debían salir a la luz. Estas historias giraban en torno a los dioses, y entre ellos, Anu, el Señor del Cielo, era quien poseía los misterios más profundos y poderosos. Eran los llamados raíces prohibidas, fragmentos de conocimiento tan antiguos y peligrosos que incluso los dioses los resguardaban con cautela, temerosos de lo que podrían causar si caían en las manos equivocadas. Las raíces prohibidas no eran solo un mito para asustar a los curiosos. En los templos más sagrados de Mesopotamia, los sacerdotes hablaban en susurros sobre los yo, un término que los sumerios usaban para describir las leyes divinas que gobernaban el cosmos. Estos Me no eran simples reglas, eran las claves del universo, decretos que controlaban todo, desde los ciclos naturales como el día y la noche, hasta el arte, la música y la forma en que los humanos vivían en sociedad. Y se decía que Anu, como Dios supremo, era el guardián de estos secretos. Según las leyendas, los Me estaban escondidos, inaccesibles para los mortales. Solo los dioses más cercanos a Anu podían conocer su contenido, y aún ellos debían ser cuidadosos al usarlos. No se trataba de simples herramientas, sino de piezas de un poder que podía moldear el destino del mundo. Los relatos decían que quien controlara los Me podría cambiar el curso de los ríos, hablar con los vientos o incluso desafiar a la muerte. Pero había un problema. Este conocimiento no debía ser usado por los humanos, no porque fueran incapaces de entenderlo, sino porque sus ambiciones y deseos podrían convertir un don divino en una catástrofe. A pesar de estas advertencias, siempre hubo quienes no pudieron resistirse a la tentación. En los textos antiguos se narran historias de reyes y sacerdotes que intentaron acceder a las raíces prohibidas, buscando poder, conocimiento o salvación para su pueblo. Una de las historias más conocidas habla de una reina que, desesperada por salvar a su ciudad de una plaga, invocó a los Me en un ritual secreto. Según la leyenda, logró desviar el desastre por un tiempo, pero el precio fue alto. Su ciudad floreció solo para caer en desgracia poco después, devorada por el caos que había desatado sin querer. Otra historia cuenta sobre un sacerdote que buscó los secretos de la vida eterna. Pasó años estudiando los textos sagrados, realizando rituales y observando los movimientos de los astros, convencido de que los Me contenían la clave para vencer a la muerte. Pero cuando finalmente creyó haber descubierto el secreto, algo salió terriblemente mal. Los textos no explican qué ocurrió, pero mencionan que su ciudad fue arrasada por tormentas y que él desapareció, dejando solo una advertencia.
Algunos secretos están destinados a permanecer ocultos. Estas historias no eran simples cuentos para entretener, eran advertencias grabadas en tablillas de arcilla y transmitidas de generación en generación. Eran un recordatorio de que incluso los más grandes reyes y los sacerdotes más sabios debían respetar los límites impuestos por los dioses. Pero, ¿por qué Anu y los otros dioses protegían tanto estos secretos? Los antiguos creían que los dioses conocían el corazón humano mejor que los propios hombres. Sabían que, aunque el conocimiento podía traer maravillas, también podía ser usado para destruir. Para los dioses, las raíces prohibidas eran como un fuego. En las manos adecuadas podían iluminar el mundo, pero en las manos equivocadas podían reducirlo a cenizas. Y era esta dualidad lo que hacía que los Me fueran tan valiosos como peligrosos. Sin embargo, no todos los dioses estaban de acuerdo con mantener estos secretos escondidos. Uno de los mitos más fascinantes cuenta cómo Enki, el dios de la sabiduría y las aguas, decidió compartir algunos de los Me con la humanidad. Según esta historia, Enki robó los secretos de Anu y los entregó a una sacerdotisa llamada Inanna, quien más tarde se convirtió en la diosa del amor y la guerra. Este acto marcó el inicio de una era en la que los humanos comenzaron a comprender las artes, las leyes y la organización social. Pero el precio de este conocimiento fue alto. Con él llegaron las guerras, la codicia y las luchas de poder que definirían las civilizaciones humanas. Así, las raíces prohibidas de Anu permanecieron como un misterio. Aunque algunos fragmentos de los Me se compartieron con los humanos, la mayoría de ellos se perdieron en el tiempo o fueron escondidos de nuevo por los dioses. Hoy en día, los arqueólogos desentierran tablillas y textos que mencionan estos misterios, pero aún no sabemos qué tan cerca estamos de comprenderlos realmente. En las tierras antiguas de Mesopotamia, donde los dioses caminaban entre los hombres y las estrellas trazaban el destino, existía un grupo selecto que tenía una misión sagrada: proteger los secretos más valiosos del universo. Eran los guardianes de los secretos, los encargados de velar por los misterios que Anu, el dios supremo, había decidido mantener ocultos del mundo mortal. Estas figuras, envueltas en mitos y leyendas, eran tanto temidas como reverenciadas, pues su deber iba más allá de la comprensión humana. Los guardianes no eran simples mortales ni dioses comunes. Según los relatos antiguos, eran escogidos directamente por Anu, y su selección no se basaba en la fuerza o el poder, sino en la sabiduría y la devoción. Se decía que los elegidos eran aquellos capaces de comprender los límites del conocimiento, quienes sabían que algunas verdades no estaban destinadas a ser compartidas. Estos guardianes vivían en los templos más sagrados, como el Eanna en Uruk, dedicados a Anu, donde sus vidas estaban completamente dedicadas al servicio divino. Uno de los relatos más fascinantes sobre estos guardianes proviene de una tablilla que menciona a un sacerdote llamado Ekur-Nana. Este hombre, elegido desde joven para servir como guardián, pasó su vida estudiando las escrituras y realizando rituales para mantener los secretos a salvo. Pero lo que hacía especial a Ekur-Nana no era su conocimiento, sino su fe inquebrantable. Según las historias, hubo un momento en que un poderoso rey, desesperado por conocer el secreto de la inmortalidad, intentó sobornar a Ekur-Nana con riquezas inimaginables. Pero el sacerdote se niega, argumentando que el poder de los secretos no le pertenece ni siquiera a él, sino solo a Anu. A pesar de su aparente devoción, los guardianes no siempre estaban libres de tentaciones. En las leyendas sumerias se cuenta que uno de estos guardianes, atraído por la promesa de gloria eterna, traicionó su misión. Esta figura, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, intentó usar uno de los Me, las leyes divinas, para otorgarse el poder de controlar los cielos. El resultado fue catastrófico.
La historia narra que los cielos se oscurecieron durante días, las cosechas se marchitaron y el agua de los ríos se tornó amarga. Los otros guardianes, con ayuda de los dioses, lograron detenerlo, pero el precio fue alto. Desde entonces, los dioses hicieron aún más estricta la custodia de los secretos, reforzando los rituales y las pruebas para quienes aspiraban a convertirse en guardianes. Pero, ¿cómo protegían estos guardianes los secretos de Anu? Según los textos antiguos, no solo era una cuestión de vigilancia. Los secretos divinos estaban ocultos en códigos complejos, escritos en tablillas de arcilla y guardados en cámaras selladas dentro de los templos. Estas tablillas no solo requerían conocimiento para ser leídas, sino que estaban protegidas por maldiciones divinas. Se decía que cualquiera que intentara acceder a estos secretos permiso sin sufriría la ira de los dioses, una advertencia que pocos se atrevían a ignorar. Sin embargo, los guardianes no solo protegían los secretos básicamente, también eran responsables de preservar su significado y su propósito. A través de rituales y cantos sagrados, transmitían fragmentos de este conocimiento a las generaciones futuras, asegurándose de que los secretos no se perdieran, pero tampoco cayeron en las manos equivocadas. Estas ceremonias no solo eran un acto de devoción, sino también una forma de mantener el equilibrio entre el mundo humano y el divino. Un detalle intrigante es que, a pesar de su conexión con los dioses, los guardianes no eran inmortales. Con el tiempo envejecían y pasaban su misión a un nuevo elegido. Este proceso de sucesión estaba envuelto en misterio, pero los textos sugieren que los candidatos eran sometidos a pruebas que desafiaban tanto su cuerpo como su espíritu. Se decía que estas pruebas no solo evaluaban su conocimiento, sino también su capacidad de resistir la tentación y su voluntad de sacrificarlo todo por la causa. Con el paso de los siglos, la figura de los guardianes comenzó a desvanecerse en la memoria colectiva. Las civilizaciones que veneraban a Anu y los secretos divinos fueron reemplazadas por otras culturas, y los templos que una vez fueron santuarios de conocimiento cayeron en el olvido. Pero las historias de los guardianes sobrevivieron, ocultas en tablillas y transmitidas a través de generaciones. Hoy, cuando los arqueólogos desentierran estas tablillas, encontramos fragmentos que nos hablan de estos enigmáticos protectores. Aunque los detalles de sus vidas y sus misiones son borrosos, su legado permanece como un recordatorio de la relación compleja entre el poder y la responsabilidad. Los guardianes entendían algo que aún muchos hoy luchan por comprender, que el conocimiento no es un derecho, sino un privilegio que debe ser manejado con cuidado. En el corazón de las antiguas ciudades de Mesopotamia, donde los templos se alzaban hacia el cielo y las tablillas de arcilla guardaban los misterios del universo, existía una advertencia que se repetía generación tras generación: no desafíes a los dioses. Estas palabras no eran una simple advertencia, sino una regla inquebrantable que había surgido de historias cargadas de tragedia, ambición y el alto precio de la osadía humana. Los dioses, especialmente Anu, el Señor del Cielo, eran vistos como las fuerzas supremas que mantenían el equilibrio del cosmos. Sus secretos, como los Me, las leyes divinas que regían el orden del universo, eran demasiado poderosas para que los mortales los entendieran por completo. Sin embargo, había quienes no podían resistir la tentación de intentar desafiarlos, de intentar arrebatarles el conocimiento que mantenían celosamente guardado. Una de las historias más conocidas de Mesopotamia es la del rey Etana, un gobernante legendario que soñaba con elevarse por encima de los hombres y alcanzar el favor directo de los dioses. Según los relatos, Etana deseaba algo que los dioses consideraban fuera del alcance humano: un heredero. En su desesperación, el rey buscó un secreto divino, uno que le permitiría cumplir su anhelo. Se decía que pidió ayuda al águila, una criatura sagrada, para que lo llevara al cielo,
al trono de Anu. El viaje de Etana se describe como una hazaña increíble. Montado en el águila, ascendió cada vez más alto, atravesando las nubes y viendo la tierra convertida en un pequeño punto a la distancia. Pero mientras se acercaba al reino celestial, algo ocurrió. El peso de su ambición y la ira de los dioses hicieron que el águila perdiera fuerza, y Etana cayó. Su caída simbolizó no solo el fracaso de su misión, sino también el castigo por intentar alcanzar algo que no le correspondía. Otro relato, igual de impactante, habla de un sacerdote llamado Kurunnu, quien había dedicado toda su vida a servir en un templo de Enki, el dios de la sabiduría. Kurunnu, obsesionado con comprender el destino y el propósito de los hombres, comenzó a buscar los secretos que Anu había prohibido revelar. Utilizando antiguos textos sagrados, realizó rituales que invocaban poderes más allá de su control. Durante una de estas ceremonias, Kurunnu creyó haber encontrado la clave para interpretar los movimientos de las estrellas y predecir el futuro. Pero lo que no sabía era que había cruzado un límite que los dioses habían trazado con firmeza. Según la leyenda, esa misma noche, el templo donde Kurunnu realizó sus rituales fue golpeado por una tormenta tan violenta que los cielos se iluminaron con relámpagos. Kurunnu desapareció y los aldeanos dijeron haber oído su grito mezclado con el rugido de los vientos. Para los sobrevivientes no hubo duda. Había pagado el precio de desafiar a los dioses. ¿Por qué los dioses reaccionaban con tanta severidad? Para los antiguos la respuesta era clara. Los dioses no castigaban a los hombres por crueldad, sino para proteger el delicado equilibrio del mundo. Si un mortal adquiría un poder que no comprendía o intentaba usar un conocimiento destinado solo a los dioses, podía causar desastres que afectaran no solo a él, sino a toda la humanidad. Este principio estaba profundamente arraigado en la cultura mesopotámica. Los gobernantes y sacerdotes, aunque poseían una conexión cercana con los dioses, siempre debían recordar su lugar. Incluso el rey más poderoso, que gobernaba en nombre de Anu, sabía que sus acciones tenían límites y que cualquier intento de cruzarlos podía traer consecuencias devastadoras. Un ejemplo de esto se encuentra en la historia de la Torre de Babel, un mito que, aunque posteriormente adoptado por otras culturas, tiene raíces en la tradición mesopotámica. Se decía que los hombres, en su deseo de alcanzar el cielo y ser como los dioses, comenzaron a construir una torre tan alta que desafiaría la supremacía divina. Pero los dioses, viendo la arrogancia de los humanos, decidieron actuar. Confundieron sus lenguas, dividiendo a los hombres y manteniendo su obra. El mensaje era claro. La unión y la ambición desmedida de los hombres podían amenazar el orden establecido por los dioses, y por ello debían ser frenadas. A lo largo de los siglos, estas historias no solo se contaban para anunciar a los hombres sobre los peligros de la ambición, sino también para enseñarles a respetar los límites del conocimiento y el poder. Los dioses, en su infinita sabiduría, comprendían que había cosas que los mortales simplemente no podían manejar, y su severidad no era un acto de castigo, sino de protección. La historia de la caída de los dioses Anunnaki es una de las más fascinantes y misteriosas que nos ha dejado la antigua Mesopotamia. Estos dioses, considerados por muchos como seres poderosos que regían no solo el cielo y la tierra, sino también el destino de los hombres, no siempre fueron invencibles. A medida que sus historias se desarrollaban, surgían relaciones de aquellos que se atrevieron a desafiar su voluntad y las consecuencias que trajeron consigo esos actos de rebelión. Esta historia no es solo un relato de poder y venganza, sino también una reflexión profunda sobre el orden divino y la arrogancia de quienes creen que pueden desafiarlo sin pagar un precio. Los Anunnaki,
un grupo de dioses fundamentales en la mitología sumeria, eran considerados los creadores de la humanidad, pero también los encargados de mantener el equilibrio cósmico. En la tradición mesopotámica, Anu, el dios supremo, gobernaba desde lo más alto. Le seguían figuras como Enlil, el dios del aire y de las tormentas, Enki, el dios de las aguas y la sabiduría, e Inanna, la diosa del amor y la guerra. Cada uno de estos dioses tenía un papel crucial en el universo y se esperaba que respetaran un conjunto de reglas muy estrictas establecidas por Anu. En este contexto, los dioses no solo eran poderosos, también estaban sometidos a un orden, un sistema en el que cualquier transgresión, ya fuera de ellos o de los mortales, podría desatar consecuencias catastróficas. Sin embargo, a lo largo de las antiguas historias, descubrimos que los dioses, en su infinita sabiduría, no siempre logramos mantener esa armonía. Como cualquier ser con poder, a veces caían en la arrogancia, creyendo que podían actuar sin límites. Y fue ahí, precisamente, donde comenzó la caída de los Anunnaki, el momento en que se creyeron por encima del propio Anu, el dios que los había creado. Uno de los relatos más conocidos de este tipo de transgresión involucra a Enki y Enlil, dos de los dioses más importantes del panteón sumerio. Enki, conocido por su inteligencia y su habilidad para encontrar soluciones, desobedeció las órdenes de Enlil. Enlil, el dios del viento, había decidido castigar a la humanidad por su ruidosa existencia, algo que había comenzado a molestarle. En su ira, Enlil encargados envió un gran diluvio para aniquilar a los seres humanos. Pero Enki, compadecido por la humanidad, decidió intervenir. Desafió la voluntad de Enlil y advirtió a un hombre llamado Utnapishtim, diciéndole que construyera una gran barca para salvar a su familia y algunas especies de animales. Este acto de desobediencia por parte de Enki desencadenó una serie de eventos que pusieron en peligro el orden cósmico. Aunque Enki tenía buenas intenciones, el simple hecho de desafiar el mandato de Enlil fue visto como una grave transgresión, una violación de la autoridad suprema del dios del viento. Al final llegó el diluvio, como Enlil había ordenado, pero los actos de Enki no fueron olvidados. La intervención de Enki significaba que, aunque los dioses tenían un gran poder, había límites que no debían cruzarse, incluso si sus intenciones eran justas. La caída de los Anunnaki, sin embargo, no se limitó a una sola transgresión. En otra parte de la mitología encontramos la historia de Inanna, la diosa de la guerra y el amor, quien también desafió el orden divino. En su famoso descenso al inframundo, Inanna desobedeció las reglas sagradas y buscó conocer los secretos de los muertos. Se cuenta que en su viaje al inframundo, Inanna pasó por 7 puertas, y en cada una de ellas se despojó de un símbolo de su poder, como si estuviera renunciando a su divinidad, una ofrenda al dios del inframundo, Ereshkigal. Al llegar al reino de los muertos, Inanna fue encarcelada y condenada a muerte, mostrando cómo incluso una diosa podía ser derrotada por los propios dioses si desobedecía las leyes universales. La historia de Inanna es un reflejo claro de la fragilidad de los dioses. A pesar de su poder sobre los cielos, la tierra y los hombres, los Anunnaki no eran invulnerables al castigo divino. De hecho, en la narrativa sumeria, las transgresiones cometidas por los dioses se pagaban con la misma severidad que las cometidas por los humanos. Si bien la humanidad estaba destinada a servir a los dioses, los mismos dioses debían seguir las reglas del cosmos, y el desafío a esas reglas podía desencadenar su propia perdición. Otro aspecto fascinante de la caída de los Anunnaki es cómo los antiguos mesopotámicos interpretaron el castigo divino. Se creía que, cuando los dioses desobedecían las leyes cósmicas, el equilibrio del universo se veía alterado.
Las tormentas, las sequías, las plagas y otros desastres naturales eran vistos como manifestaciones de esa ira divina. En muchos relatos, la naturaleza misma parecía reflejar el caos que se desataba en el reino celestial, haciendo que las consecuencias de la desobediencia de los dioses fueran palpables no solo en los cielos, sino también en la tierra. A lo largo de la historia, los Anunnaki experimentaron momentos de grandeza, pero también enfrentaron su propia caída, tal como lo harían los mortales. Al igual que los humanos, los dioses no eran inmunes a las consecuencias de su propia arrogancia. Esta es una de las lecciones más profundas de la mitología mesopotámica. El poder absoluto tiene un precio, y desafiar el orden divino, incluso por los más poderosos, siempre acarrea consecuencias. Aunque los Anunnaki parecían seres invencibles, sus actos de rebeldía trajeron consigo el caos, la destrucción y, finalmente, el castigo. Al final de este viaje a través de las antiguas tierras de Mesopotamia y las leyendas de los dioses Anunnaki, nos encontramos con un enigma eterno que sigue desafiando nuestra comprensión. El legado de las raíces prohibidas de Anu es una historia que va mucho más allá de los mitos y leyendas. Es una historia de conocimiento oculto, rebelión divina y la eterna lucha por controlar las fuerzas cósmicas. A través de las transgresiones de los dioses, vemos cómo las antiguas civilizaciones intentaron comprender su lugar en el universo, enfrentándose a las reglas invisibles que gobernaban todo lo que existía. Las raíces prohibidas, aquellas verdades ocultas y conocimientos que solo unos pocos eran capaces de poseer, no solo fueron una maldición para los mortales que intentaron acceder a ellas, sino también una espada de doble filo para los propios dioses. Anu, el rey de los dioses, el creador del orden divino, había establecido un equilibrio que parecía perfecto. Sin embargo, la intervención de los Anunnaki y su deseo de controlar lo incontrolable, de desafiar el curso natural de los eventos, llevó a un colapso de ese equilibrio, sumiendo al mundo en el caos y la destrucción. Las raíces prohibidas nos muestran que, en el fondo, todos estaban sometidos a las mismas reglas, incluso los dioses. A medida que exploramos estas antiguas historias, uno se da cuenta de que las enseñanzas que se esconden en ellas siguen siendo muy relevantes hoy en día. Las civilizaciones antiguas, con su visión del mundo, creían que el conocimiento era un poder que no debía ser entregado a cualquiera. Era una herramienta peligrosa, capaz de alterar el orden natural de las cosas. Hoy, más que nunca, seguimos buscando ese tipo de conocimiento. Las raíces prohibidas, aunque pertenecen a un mundo lejano, siguen representando esa fascinación humana por lo oculto, lo misterioso y lo que nos desafía a ir más allá de lo conocido. A lo largo de la historia, las sociedades han intentado alcanzar un poder divino, bien sea a través de la ciencia, la religión o el simple deseo de comprender lo que está más allá de nuestra capacidad. Al igual que los Anunnaki, que no fueron inmunes a las consecuencias de sus propios errores, el hombre moderno también debe ser consciente de los peligros que conlleva el deseo de conocer y controlar todo. La historia de los dioses, sus rebeliones y castigos, es una advertencia eterna sobre los límites del poder y el conocimiento. ¿Acaso estamos listos para conocer los secretos que aún nos quedan por descubrir? ¿O, como los Anunnaki, nos enfrentaremos a consecuencias que no podremos controlar? Ahora, antes de terminar, quiero hacerte una pregunta. ¿Te atreverías a conocer esas raíces prohibidas? ¿Estás dispuesto a desafiar el orden divino, aunque eso signifique enfrentarte a las consecuencias? En un mundo donde el poder del conocimiento se expande cada vez más rápido, tal vez esa pregunta nunca haya sido tan relevante. Si te ha gustado este viaje a través de las leyendas de los Anunnaki y las raíces prohibidas de Anu, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así,
podrás seguir explorando conmigo estos temas fascinantes que han perdurado a través de los siglos y que tal vez todavía nos tienen mucho que enseñar. Déjame un me gusta si te ha sorprendido lo que has aprendido hoy. Quiero saber qué piensas sobre las historias de los Anunnaki y si crees que los secretos de las antiguas civilizaciones podrían haber sido más reales de lo que imaginamos. Comparte este video con tus amigos, porque estamos solo arañando la superficie de un misterio que aún no ha sido completamente desvelado.